Bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente aquí al frente para poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por atender al llamado de cerrar la barra a las 11:20, que podamos estar empezando puntualmente de este lado a las 11:30. Justo no vinieron para los que preparé la predicación, pero espero les sirva a ustedes. No, la verdad es que siempre es un gozo y una responsabilidad, ¿verdad?, poder estar aquí al frente y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Esta semana se supone que iba a empezar una nueva serie, pero creí conveniente poder hacer un alto, ¿verdad? Y poder animarnos mutuamente con este tema que está de moda en estos días, ¿no? Y que son las famosas Olimpiadas. Las Olimpiadas que se están llevando a cabo, creo que la clausura es hoy, no sé, no estoy seguro. Pero para los que sí las han estado siguiendo, es un evento, ¿verdad?, que cada 4 años se celebra. Y quise hacer una semejanza, ¿verdad?, a lo que es la vida cristiana, considerando también el área deportiva, ¿no? Porque tienen cierta similitud. Y el apóstol Pablo nos habla en las cartas paulinas, ¿verdad? Nos habla acerca de la vida cristiana como una carrera. Nos habla acerca de su vida como estar corriendo una carrera que tiene una meta, una carrera que tiene un propósito, una carrera que tiene incluso pues obstáculos en el camino, ¿verdad? Y hace, ¿qué fue? 7 meses, 9 meses que se tocó este pasaje de Filipenses 3. Nuestro hermano Paul compartió una enseñanza al respecto. Y yo decía, bueno, desde ese entonces, que se llamaba algo así como llegar a la meta o cómo llegamos a la meta, yo decía, bueno, todos en nuestra vida nos establecemos ciertas metas, ciertos propósitos para alcanzar. Habemos algunos que no lo hacemos, que no tenemos propósitos, no establecemos metas, no establecemos objetivos, y como dijera la canción, lo sé, me sale a mi lado B, ¿no? Sin motivo voy viviendo por allí, por vivir, ¿no? Sin un destino concreto, sin un plan de vida, sino simplemente pues siguiendo la vida, siguiendo las responsabilidades, decir, pues soy mamá, cuido a mis hijos, a lo mejor trabajo, apoyo en el hogar, soy papá, pues mi labor es ser el facilitador de los recursos económicos en la casa, hacer las tareas del hogar, y ahí vamos, ¿no? Pero realmente como familia, más allá de como individuos, ¿no? Si como individuos no tenemos un plan de vida, no tenemos un propósito, mucho menos como familia nos sentamos a hacer un plan, ¿no?, de para dónde vamos como familia, cuál es nuestro propósito. Y parte de la enseñanza que compartimos con las parejas que están por casarse es precisamente entender cuál es el propósito de la familia, cuál es el propósito del matrimonio. Y en eso está precisamente también establecer los propósitos que Dios se propuso para la familia, y entonces entender cuál debería ser el propósito de mi matrimonio. Pero como personas también tenemos esa necesidad de tener un punto a donde llegar, ¿no? Necesitamos tener un propósito, necesitamos tener un objetivo. Ya en algún otro momento lo había comentado, pero principalmente, en Estados Unidos, que es la mayor referencia que tenemos en cuanto a los casos de suicidio entre jóvenes, muchas de las causas de esto es que no tengo por qué vivir, no tengo un propósito de vida, ¿no? No sé para qué existo. Y es algo de lo que nos está preocupando precisamente en la formación de nuestros jóvenes en la iglesia, ¿no? Hablar acerca de un plan de vida, de un propósito. Y sumarle a esto, obviamente, la estrategia que nos presenta la palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios, como seres humanos. Hay un propósito en nuestras vidas. Es lo que dice Isaías, dice, mis hijos, mis hijas, se los traje de todas partes del mundo y los creé, dice, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Hemos sido creados para la gloria de Dios.
Pues el tema de actualidad son las famosas Olimpiadas, ¿no? ¿Cuándo empezaron las Olimpiadas? En 1896. ¿Y cuál creen que fue el primer lugar que fue sede de los Juegos Olímpicos? ¿Qué, Marisol? ¿Dónde? Grecia, ¿no? En Grecia, en Atenas, Grecia. Porque siempre que pensamos en los Juegos Olímpicos nos imaginamos esas efigies, ¿no? De jugadores de la antigüedad así corpulentos y con una jabalina y un disco y así los representan, ¿verdad? En ese entonces podríamos hablar de que fue la primera Olimpiada, los primeros Juegos oficiales, y se celebraron entre el 6 y el 15 de abril de 1896. En ese entonces hubo 241 atletas masculinos todos. No había mujeres en esos Juegos, no hubo participación femenina. Solamente participaron 14 países y solamente se realizaron 43 competencias de 9 deportes. O sea, estuvo chiquito, ¿no? Creo que hay más actividad en un maratón de palabra de vida ahí en los Galeana, ¿no? Pero bueno, estuvo ahí en chiquito, estuvo mini. Pero esos fueron los primeros Juegos Olímpicos que se consideran de la edad moderna, ¿no? Ahora, si nos trasladamos a los Juegos Olímpicos que acabamos de tener, hubieron 10.500 atletas. 10.500, ¿no? Ahora sí hubo mujeres. Hubo 204 países representados. Y en total fueron 33 diferentes disciplinas en las que se participó. Estuve viendo la carrera con obstáculos. La carrera con obstáculos se corrió en una pista, la de 400 metros, la carrera la pista olímpica, ¿no? Y fueron 3,000 metros de carrera. Había ciertas vallas en la pista, pero en total ellos brincaron 28 barreras, ¿no? Algunas de ellas tenían un charquito de agua al final de la valla, ¿no? Y tenían que hacer 7 veces un salto diferente. O sea, eran cuatro rondas, ¿no? Hubo un atleta que se cayó en la última valla. Y tengo entendido que era el que tenía el récord mundial de esa disciplina, ¿no? Y se cayó en el último obstáculo. ¿Se imaginan, no? Prepararse 4 años para eso. Y es algo que mencionaban los comentaristas, ¿no? Decían, a esta personita que tiene el récord mundial se le ha negado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y en esta ocasión ni siquiera terminó la carrera porque sí se dio un buen zapotazo, ¿no? Decimos los mexicanos, ¿verdad? Entonces se dio un buen golpazo. Y pensaba yo en esa carrera de obstáculos porque así como versa la parábola del sembrador, ¿no? Habla acerca de esa semilla que cayó entre espinos, ¿no? Y cómo esos espinos la fueron ahogando hasta que de plano la mataron y no pudo crecer. Más allá de los obstáculos que hay en la carrera, ¿no? Y en cada una de las disciplinas seguramente hay diferentes obstáculos que a veces vienen siendo incluso los mismos jueces, ¿no? Con ciertas tendencias incluso racistas, ¿por qué no decirlo? Pero hay ese otro tipo de obstáculos que hay en los Juegos Olímpicos y que se han visto a través de la historia. Desde el racismo, los boicots, ¿no? ¿Qué es un boicot? Bueno, pues es un boicot. Es como ciertos países, ¿no? Hacían propaganda o hacían sus esfuerzos para que no se realizaran los Juegos. También hubo situaciones de terrorismo que en alguna ocasión tuvieron que suspender algunos Juegos. Las guerras de la edad moderna, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también obstaculizaron que se pudieran hacer los Juegos Olímpicos. Si se acuerdan, ahorita les mencioné que en las primeras Olimpiadas no hubo mujeres. No hubo mujeres, ¿no? Entonces también presente el machismo. Hoy día presente el feminismo, presente el LGBTismo, ¿no? Y todo eso son obstáculos en que se pueda realizar un evento cuyo principal propósito, a mi entender,
es fraternizar a la humanidad, fraternizar a los países, que haya algo en común que nos haga pensar en otra cosa que no sea el estar compitiendo entre nuestros niveles del PIB, del PIB, del Producto Interno Bruto y de cuál es el país más avanzado, quiénes son los del G7, los del G20, los del G13, los del G32 y medio. O sea, hay tantas situaciones para competir en el mundo, ¿no? Que estas fechas se supone que pues debería ser algo fraternal, algo que una. Y desde la inauguración, ya en domingos pasados, nuestro hermano Misael nos hacía ese comentario respecto a la inauguración tan desafortunada que hubo, ¿no? Tan desafortunada que hubo. Una vez más, queriendo forzarnos a validar algo con lo que no estamos de acuerdo, más del 80% del planeta, ¿no? Por no decir el 90%. Entonces, ¿se está cumpliendo el propósito de esos juegos? Yo creo que han caído en lo mismo que ha caído todo el mundo, ¿no? Es un esfuerzo más por tratar de unir a la humanidad, pero lo único que hace es dividirla más. Desde pelearse por dónde va a ser la siguiente sede, las competencias. Me llamó la atención una pelea de box, ¿no? Donde era una pelea de box femenil y una de las boxeadoras era niño o niña, ¿no? Entonces al primer trancazo que le dan a la chica, una italiana, dice, espérate, ese no me supo a golpe de niña, ¿no? Le fracturaron la nariz en el primer golpe, ¿no? Y ella decide abandonar la pelea porque dice, yo así no juego. ¿Y qué hacemos con nuestros niños? Niños con niños, niñas con niñas, ¿verdad? Porque los niños son más bruscos, ¿no? Y son más fuertes, aunque no queramos. Hay diferencias biológicas que impiden que esas competencias se puedan dar, ¿no? Entonces, más allá de los obstáculos que encontramos en las carreras, en las disciplinas, encontramos obstáculos sociales que este mundo también ha interpuesto para que de alguna manera haya esta, ¿cómo decirlo? Esta comunidad mundial, ¿no? Que pueda ser fraterna, que pueda ser amable, cordial entre los países. El apóstol Pablo, en sus cartas a los gentiles, nos habla de esta carrera que él mismo dice que está corriendo, ¿no? Una carrera que también tiene una meta. Una carrera que también tiene un premio. En las Olimpiadas hablan de medallas, acá vamos a ver lo que dice Filipenses 3, pero habla de coronas, ¿no? Habla de coronas también como premios, pero también es una carrera con obstáculos. Es una carrera donde quizás si evaluáramos los últimos 7 meses cuando tratamos este pasaje como un tema de predicación, ¿identificaste la meta? ¿A qué obstáculos te has enfrentado en este tiempo para poder alcanzar tu meta? Ahora, ¿no te has establecido una meta? Quizás sea tiempo de establecerte una meta en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque así como estos atletas se preparan 4 años para la siguiente Olimpiada, esta ocasión gané el bronce, pero la que sigue voy a ganar por lo menos la plata, pero voy por el oro, ¿no? Nadie quiere ir por el bronce. Yo creo que todos se preparan para ir por el oro y en el camino algo salió mal, ¿verdad? Y a lo mejor no alcancé nada, ¿no? ¿Quién va a pensar que este corredor que tiene el récord mundial de los 3,000 metros con obstáculos se iba a caer en la última barra? ¿Se imaginan? ¿Usted cree que él soñaba con el oro? Él decía, esta vez sí, nadie se me va a poner enfrente. Pero se le puso una barrera, se le puso un obstáculo, ¿no? Entonces, la carrera en la vida cristiana también requiere de una preparación. Y yo estoy seguro que cada uno de estos atletas hace sacrificios en su preparación para el siguiente evento deportivo. ¿Por qué nosotros, como creyentes, pensamos que nuestra carrera no requiere preparación? Que las cosas se van a dar por la soberanía de Dios en mi vida, ¿no?
porque Dios así lo quiso, porque Dios me escogió y Él promete que va a terminar la obra en mí. Y entonces yo me siento en una de estas sillas que se llaman lifetime porque duran toda la vida. Entonces me siento ahí a esperar que el Señor me desarrolle como un cristiano fiel, como un siervo maduro, ¿no? Entonces, quiero que analicemos esa carrera de la que habla el apóstol Pablo y que podamos desglosar estos elementos para que podamos entender en dónde estamos parados como creyentes. Si realmente estamos teniendo una evolución, si realmente estamos teniendo un avance. Pero ¿de qué depende que nosotros podamos hacer una evaluación? Siempre y cuando tengamos una meta. Si no tenemos un propósito, si no tenemos una meta, es como cuando estás estudiando en la escuela, ponle que estás estudiando tercero de primaria, ¿no? Si tú no dices, yo quiero tener mi boleta de tercero de primaria, pues nunca te vas a preocupar por alcanzarla, ¿no? Si dices, pues no importa cómo salga, si vas a hacer lo que te dije, ¿no? Sentarte en una lifetime para estarte ahí esperando a que recibas tu boleta y tengas un excelente promedio, pues eso no va a suceder. Pero si tú dices, quiero tener mi boleta de tercero de primaria con 10 de promedio, eso es una meta. Eso es una meta. Eso es un propósito. Si tú dices, quiero terminar la primaria, ok, eso es una meta. Si dices, bueno, eso es una meta con medalla de bronce, ¿no? Pero si dices, quiero tener mi certificado de primaria con 8, eso es medalla de plata, ¿no? Pero si dices, quiero tener promedio de 10 en mi primaria, eso es buscar el oro, ¿no? Entonces, ¿ves a lo que me refiero? Necesitamos tener propósitos, necesitamos tener objetivos, necesitamos tener proyectos de vida para poder tener parámetros para evaluar. Necesitamos algo que medir, ¿no? Si yo estoy buscando bajar de peso, no es cierto, no estoy buscando bajar de peso todavía, ¿no? ¿Cómo voy a saber si estoy logrando mi objetivo? Si me comí 4 tortillas en la mañana, ¿no? Ya me comí todas las del día, lo siento, ¿no? ¿Cómo voy a evaluarlo? Me tengo que estar pesando, ¿verdad? ¿Y qué sucede si no hice la dieta en toda la semana y de todos modos me estoy pesando cada semana, ¿no? Peso lo mismo, pesé más. No estoy haciendo lo necesario para cumplir mi objetivo. Entonces, para que descansen un poquito, levántense, vamos a ponernos de pie, busquen en su Biblia, por favor, Filipenses 3. Voy a leer todo el capítulo. Síganlo ahí con su vista y ponga atención a esta ilustración que estamos manejando junto con el apóstol Pablo. Esa carrera que estamos corriendo como creyentes. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Le suena a Saúl? Sí, bueno. Hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Cuántas gracias te damos por nuestro hermano el apóstol Pablo, quien ha dejado estas cartas, Padre, para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Y te damos gracias porque la podemos tener en nuestro idioma, Señor. También te damos gracias por aquellos hermanos que están ocupados en traducir la Biblia a otras lenguas, Señor. Te damos gracias porque tu palabra está penetrando, Señor, en diferentes lugares del mundo. Y te damos gracias porque aquí la podemos tener en nuestras manos para poder escucharte y para poder atender a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por este tiempo y ponemos este culto en tus manos, rogándote que tu enseñanza venga de tu palabra, Señor, y no de tu siervo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Arrebatamiento, ¿no? Porque ese es el espacio que tenemos para correr, la vida que tenemos, hermanos. La vida que tenemos aquí en la tierra muestra esa carrera que tenemos en nuestra vida. En algún momento mostramos una ilustración de cómo la vida nuestra era como una cuerda, ¿no? Era como una cuerda, así, infinita, desde el menos infinito al infinito, ¿no? Pero nuestra parte en la que vivimos en la tierra es un pequeño espacio de esa cuerda. Y todo lo demás es hacia la eternidad. Entonces a veces nos preocupamos más por lo que tiene que ver nuestra vida terrenal que con lo que tiene que ver la eternidad. De ahí que nuestra meta aquí en la tierra pues es el término de nuestra vida. Esa carrera que corremos aquí tiene que ver con nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería el punto de salida? Nuestro nacimiento espiritual. ¿Cuál sería la meta?
Pues el fin de nuestra vida, nuestra muerte o el arrebatamiento, lo que suceda primero, porque el Señor Jesús viene, la venida del Señor Jesús está cerca. Yo todavía no he hecho mi cálculo de la fecha, ¿verdad? Ya varios lo han hecho, les ha fallado y pues no quiero que me pase lo mismo, entonces después hacemos así como que un team back para determinar nuestra fecha, ¿les parece? No, ok, estoy de acuerdo con ustedes, no lo vamos a hacer. Muy bien, ¿cuál es la preparación que nosotros debemos tener para esta carrera, no? Dicen los versículos 9 y 10 ahí en su Filipenses 3. Dice, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. Es decir, buscar la justicia de Dios. La justicia que es de Dios por la fe, dice allí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué se trata nuestra preparación? De buscar asemejarnos a Cristo, buscar ser como Cristo, ejercer su justicia, conocerle, entender el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos. El Señor Jesús fue rechazado. El Señor Jesús no era un hombre popular, pero pastor, si le seguían los 3,000 y los 5,000. Sí, pero cuando les dijo, oigan, ¿saben qué? Tienen que dejar todo por seguirme a mí. Se voltearon y se fueron. Y él por acá se volteó y así como que silbó un himno y cuando volteó, había 12 humanitos allí, ¿no? Y les dijo, ¿y ustedes no se fueron? Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La preparación, conocer a Cristo, aplicar la justicia de Cristo, ejercer la fe de Cristo, entender el poder de su resurrección. Sabemos que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. La muerte de Cristo nos justifica delante de Dios. Nos justifica. Elimina el acta de decretos que había en nuestra contra y que eran todos los pecados que habíamos cometido. Él murió por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios. Y resucitó para darnos esa garantía de vida eterna que ahora podemos decir, podemos aspirar a ello, gracias a Jesús. Entonces, entendamos el poder de su muerte, entendamos el poder de su resurrección. De esa forma es que nosotros podemos llegar a tener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué me dice de participar de sus padecimientos? Dice el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esta es la preparación de un atleta espiritual. Decíamos, sí, una carrera tiene meta, ya vimos cuál es la meta. Ese premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esa medalla que se llama vida eterna. Ese es el premio, ese es el premio. Tenemos una meta, tenemos un premio, tenemos que hacer una preparación y también tenemos que hacer un sacrificio. Hemos predicado series enteras acerca de lo que significa ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo. Cuando el Señor Jesús decía en Lucas 9, 23 y 24, ¿no? Y decía a todos, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es una cruz de madera, es una cruz de sacrificio, es renunciar a lo que somos nosotros y entonces vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Este sacrificio lo encontramos ahí en el versículo 8 de Filipenses 3, que dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, decía Pablo, lo he perdido todo. Y no nada más eso, sino lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estimar todas las cosas como pérdida. Él habló de sus credenciales, ¿no? Yo soy judío de judíos, benjamita de benjamitas, como Saúl. Oigan, yo creo que era un mal de los benjamitas, ¿no? Creerse así como que, ¿no? El último maná del desierto, ¿no? Para no hacer comercial, ¿no? El último maná del desierto. También Pablo decía, judío de judíos, benjamita, a mí me enseñó Gamaliel. Entonces ustedes, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, él decía, ¿no? Pero dice, todo eso lo he estimado como pérdida, a fin, dice, de conocer a Jesús, ¿no? Dice, por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús. Entonces,
como preparación, como parte de ese sacrificio para nosotros poder llegar a la meta, necesitamos este tipo de preparación. Renunciar, ¿se imaginan un atleta, no? Yo conozco un corredor aquí, que es mi amigo Gadiel, ¿verdad? Si se fijan, él está flaco, no. Quiero suponer que come bien, por lo menos me ha invitado tortas de pastor, ¿no? Que son buenas, con su chivacola y todo bien rico allá en su casa. Pero yo sé que él cuida de alguna manera su alimentación, más allá del entrenamiento que hace constantemente para poder rendir en las carreras en las que ha participado y que exitosamente las termina, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para esta carrera? ¿De dónde nos sacamos que nosotros podemos avanzar en nuestra carrera espiritual sin preparación? ¿De dónde nos sacamos que podemos avanzar en la vida cristiana sin un devocional todos los días? ¿De dónde nos sacamos que podemos avanzar en nuestra vida espiritual sin orar? ¿De dónde nos sacamos que avanzamos en nuestra vida espiritual sin discipular a alguien? ¿De dónde te sacas que tú puedes avanzar en tu vida espiritual si no eres capaz de atender a un discipulado, a una escuela dominical, de una manera consciente, intencional, regular, comprometida? Esto no va a suceder por voluntad. Es que yo quiero crecer. La Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Entonces, me voy a hacer una almohada con el Salmo 23. No sé, cada quien tiene sus estrategias, ¿no? Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a recibir la palabra de Dios si no la leemos? Pastores, que la Biblia dice que los jóvenes tendrán sueños, los viejos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones, y yo estoy esperando que me llegue mi visión. Hermano, si Dios quisiera que el crecimiento espiritual fuera por transmisión digital, ¿no? Nos hubiera puesto una USB con la Biblia, ¿no? Pero no es así. ¿Cuánto trabajo nos cuesta leer, hermanos? Nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Pero saben, una de las cosas que nosotros hemos asumido como iglesia es no nada más señalar la necesidad, ¿no? Sino buscar con la dirección de Dios el cómo suplir esa necesidad. Yo he notado que algunos de nosotros tenemos problemas para leer, y ya en algún momento les he dicho, el día que yo necesitaba mejorar la graduación o aumentar la graduación de mis lentes, empecé a notar cómo me brincaba yo palabras, unas las veía así borrosas y decía ya una cosa por otra. Noté que era un problema de visión. Entonces, hermanos, si a ti te está pasando eso, probablemente necesitas anteojos. Necesitas hacerte un examen de la vista. ¿Sí? Había otras personas que decían, no, pastor, es que yo nada más hasta segundo de primaria. Ah, ok, perfecto. ¿Saben qué? Tenemos una hermana dentro de la iglesia, ¿verdad?, que tiene la preparación como pedagoga, como maestra, ¿verdad?, con un doctorado en educación. Y le dije, hermana, ¿habría manera que abramos un taller de lectoescritura en la iglesia? Sí, claro. Y me trajo los materiales. Pero las personas que lo necesitaban ya no están, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? Entonces decimos, no, ¿saben qué? La educación secular está pésima y ahora con la nueva educación mexicana, esos libros de texto traen temas que los niños no deberían conocer a esa edad temprana. Entonces, la educación secular está mal, ¿no? Pero nosotros no les damos una alternativa. Entonces decimos, ok, la iglesia debe tener una alternativa de enseñanza para los niños, ¿sí? Que sea una enseñanza que esté cubierta por la iglesia, ¿sí, verdad?, bajo la dirección del pastor, bajo la dirección de hermanos maduros en la fe, que puedan dirigir a nuestros niños, no nada más en el conocimiento intelectual, que por supuesto que es necesario, ¿no?, sino también en la vida espiritual desde pequeños. Aprender a amar a Dios, aprender a seguir los mandamientos. Entonces, es importante que para nuestra preparación en esta carrera espiritual renunciemos a todas nuestras credenciales, a todo eso que creemos, que sabemos, y lo cambiemos
por la excelencia del conocimiento de Cristo. Que busquemos aprender de Cristo, aprender de Él, aprender de su palabra y aprender de su voluntad. Como parte del sacrificio, dice también ahí en el versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Olvidando lo que está atrás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no estamos atorados? Y lo digo tal cual, ¿no? Atorados en situaciones de nuestro pasado. Yo sé que muchos de nosotros hemos llegado a Cristo con heridas que se dieron en nuestra niñez, en nuestra juventud, incluso en nuestra adultez, pérdidas que hemos tenido, situaciones de abuso que hemos sufrido, tantas situaciones por las que hemos pasado en nuestra vida, pero que están en el pasado. ¿Y sabes qué? El pasado no lo podemos cambiar. El pasado definitivamente no lo podemos cambiar. Pero yo sí te puedo decir que bajo el cuidado de Dios, ¿verdad? Tú vas a poder superar ese dolor, esa situación que te tiene detenido para que puedas avanzar espiritualmente. No seguir cargando con esas cosas que a veces ni siquiera son imputables a nosotros mismos, ¿no? Sino que son de otras personas. Y a veces sentimos esa responsabilidad por lo que nos sucedió a nosotros, que es muy común, ¿no? Es muy, muy común. Olvidando ciertamente lo que está atrás, extendiéndonos a lo que está adelante, buscando ese premio, ¿no? Ustedes saben, la Biblia no dice que nosotros nos tenemos que ganar la salvación, porque Cristo ya lo hizo. Cristo pagó por nosotros. Él pagó el precio. Nosotros no nos merecemos nada. Solamente tenemos que recibirlo. Solamente tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios, creer lo que dice la Biblia en cuanto a cómo llegar a ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo y recibirlo. ¿Verdad? Porque es lo que dice la Biblia, que es por gracia, no es por obras. Ay, entonces, ¿para qué prepararnos para la carrera? Bueno, Dios tiene un propósito en el cual nos incluye. Y ese propósito es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Y Dios quiere que nosotros participemos con Él de ello. Es nuestro Padre Celestial. Y así como el Señor Jesús fue carpintero, porque su papá era carpintero, ¿no? Y si Dios es evangelista, nosotros deberíamos ser evangelistas. Y apoyarlo en esa obra, apoyarlo en ese propósito. Al final, cuando hemos hablado acerca de la cosmovisión que nosotros tenemos como cristianos, como iglesia, ¿se acuerdan de ese esquema que pronto lo vamos a poner allí, verdad? El de la cosmovisión que tenemos, cosmovisión bíblica de la iglesia. Pues tenemos dos vertientes, ¿no? Una es hacer discípulos y la otra es predicar el evangelio a los que no creen. Eso es nuestro propósito y debería ser tu propósito. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Juan 15. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, tienen que dar fruto que permanezca. ¿Y a qué fruto se refería? A almas salvas, almas salvas. No hay otro fruto del que hable allí. Es que canté 100 canciones en el coro. No. Es que puse 200 sillas cada domingo. No. Eso es algo que, como ya lo hemos comentado, esto es para preparar esta reunión bonita que tenemos aquí para poder adorar al Señor de manera colectiva. Qué padre, qué bonito. Nuestra carrera espiritual se asemeja a las carreras de las Olimpiadas, ¿verdad? A las carreras atléticas. Pero ¿y qué de los obstáculos? ¿Qué de los obstáculos? Les decía, ¿ustedes creen que este señor, que ya no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombre raro, así extranjero, medio entre árabe, africano, asiático, no sé? Mecha algo se llamaba, creo que sí, pero bueno. ¿Ustedes creen que él amaneció pensando, me voy a tropezar con la valla? Pues no, él amaneció pensando en colgarse una medalla de oro, ¿no? ¿Él planeó el obstáculo? No. El obstáculo ya estaba, ¿no? Pero habría que brincarlo. Y ahora sí que empezó a correr demasiado rápido pensando en que ya venía la última recta, ¿no? Y pensando en eso, se tropezó. Se confió.
Y eso nos pasa mucho a nosotros los cristianos. Creemos que tenemos dominados a los obstáculos, ¿no? Creemos que tenemos dominada la carne. Es más, creemos que tenemos dominado hasta a Satanás, ¿no? Es que yo ato a Satanás todas las mañanas que me voy. Ay, híjole, ¿y cómo le haces, no? Me imagino así con un lacito como el de la Mujer Maravilla, ¿no? Sí. El lacito de la verdad, ¿no? Sí, porque es el padre de la mentira, entonces su kriptonita es la verdad. Entonces, con el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla. Bueno, ya, perdón, ya me fui por otro lado, ¿no? ¿Qué hay de los obstáculos, hermanos? ¿Qué hay de los obstáculos, no? Uno de los primeros obstáculos es precisamente hablar del pasado, hablar del peso extra. De por sí, digo, tenemos nuestro peso, ¿no? Yo más que ustedes, pero tenemos ese peso extra que nos impide correr de manera ligera, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Ese es un obstáculo, nuestro pasado. Es un obstáculo que nos pesa. Señor, si yo he sido tan pecador, ¿cómo crees que voy a predicar el evangelio? Señor, pero si yo no sé hablar, ¿no? Como Moisés que decía, no, es que yo soy no puedo hablar, ¿no? Entonces le manda a Aarón, ¿no? ¿Cuántas limitaciones tuvieron los discípulos de Cristo para poder predicar el evangelio? Sin embargo, lo hicieron. Aquí estamos nosotros, somos resultado de su trabajo. Y eran pescadores, cobradores de impuestos, gente del pueblo que no tenía las credenciales de Pablo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que dentro de la voluntad de Dios, el hecho de que Pablo fuera el apóstol a los gentiles, tenía todo que ver. Porque los atenienses griegos sabiondos no iban a aceptar que un Pedro pescador les viniera a predicar. Y entonces, ahí está un Pablo con todas sus credenciales, de miren, yo todo lo que soy, y he renunciado a todo eso para venir a predicarles a ustedes de este Dios no conocido, ¿no? Ese es Pablo. Olvidando ese peso que tenemos encima. Y el tema es que a veces no cargamos solamente con nuestras cargas, sino también con las de otros, ¿no? A veces nos tomamos las ofensas ajenas, ¿no? A veces nos tomamos las ofensas ajenas y también las traemos como una carga encima de nosotros. Eso es un obstáculo. El que estés cargando con culpa, el que estés cargando con amargura, el que estés cargando con todas esas cosas que hablamos hace unas semanas, de decir, tenemos que librarnos de esas enfermedades espirituales que podemos tener. Necesitamos perdonar, necesitamos restaurar nuestra relación, no solamente con Dios, que es la más importante, sino también las relaciones que tenemos con otros seres humanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Dice también el apóstol Pablo que el pecado es otro obstáculo. Dice, antes y después de Cristo lo hemos hablado aquí, hermanos, el principal problema del hombre es el pecado. Y dice Pablo, el pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar, no? ¿Ya vieron ese letrerito? Pongan sus celulares en silencio, en vibrador, hermanos. Es algo que ya sabemos, ¿no? El pecado nos asedia, ¿no? Así como el celular nos asedia con sus alarmas, sus rings a cada rato, con la vibración, ¿no? Que siempre les digo, ¿no? Cuando no traigo el celular hasta tengo como síndrome de abstinencia porque siento que vibro, ¿no? Siento que me vibra y está por allá en mi mochila, ¿no? El pecado que nos asedia, el pecado está ahí a la vuelta de la esquina, esperando atraparnos. El pecado es un obstáculo en nuestra carrera. Es algo que nos impide avanzar, es algo que nos nulifica, es algo que dice, no, hoy pequé, ¿cómo puedo llegar a poner sillas, a dirigir el culto, a acomodar los micrófonos si pequé, ¿no? Entonces tú solito te neutralizas, te sientas culpable y dices, no, pues así no puedo servir con manos sucias en el culto, no puedo predicarle el evangelio a alguien si yo estoy viviendo en pecado. El pecado nos asedia y tú debes estar al pendiente de eso. Dice en Romanos 6, ¿verdad? Como muertos al pecado tenemos que vivir.
También nos habla acerca de otro obstáculo, y este es la impaciencia, ¿no? Este pasaje nos habla acerca de la excelencia del conocimiento de Cristo. Nos habla entonces del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, hermanos, no llega de un día para otro. Cada persona tenemos nuestro tiempo, cada persona tenemos nuestro ritmo, pero debe existir y debe ser progresivo. Ni un paso atrás, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que fijarnos una meta. No podemos estancarnos. Hemos estado hablando recurrentemente de esto y vemos como una necesidad en el cuerpo de Cristo, en esta iglesia local. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer espiritualmente, pero necesitamos identificar esos obstáculos que nos están impidiendo avanzar. También habla de un obstáculo que es la distracción. ¿Por qué nos dice, puestos los ojos en Jesús? Es decir, no te distraigas. Si tu meta es llegar al pleno conocimiento de Jesús, si tu meta es llegar a ser como Jesús, si tu meta es dar testimonio de Jesús, si tu meta es dar amor a tu prójimo porque Dios ha derramado ese amor en ti a través de su Espíritu Santo y lo quieres dar a tu prójimo, entonces no te distraigas. Puestos los ojos en Jesús, no en las riquezas, no en otras personas, no en tu cuerpo hermoso, ¿verdad? Que quieres tener así bonito, ¿no? No en los ídolos. Ya hemos hablado acerca de la idolatría y cómo saber si tienes un ídolo. Mira el tiempo que le dedicas a las cosas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu celular? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas al deporte? Quizás puede ser también un ídolo para ti. ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Ya hicimos en algún momento un análisis, ¿no?, de las horas, los tiempos que les compartí acerca de un autor por ahí, y cómo el hecho de dedicarle 15 minutos diarios a Dios y una hora y media los domingos, hablaba de algo así como unos cuantos meses, ¿no?, a través de toda nuestra vida dedicados a Dios. Entonces, cualquier cosa puede estar ocupando el lugar de Dios en tu vida, ¿no? Otro de los obstáculos que podemos encontrar en nuestra vida cristiana es el no correr. No correr. Digo, yo sé que más de una persona seguramente puede decir, voy a participar en el maratón de la Ciudad de México. Sí. Y va y se lleva a su perro y va caminando todo el maratón, ¿no? Pues oye, dice carrera, ¿no? Maratón, carrera de 5,000 metros, carrera de 10 kilómetros. Dice, no, pero yo decido caminarla, ¿no? Porque mi punto de vista es que esa carrera yo la puedo caminar. Y muchas veces decimos, es que mi cristianismo, ¿no?, es que yo creo, ¿no?, es que yo pensé, es que como no llegaba Samuel, pues se me ocurrió hacer el sacrificio, ¿no? Cuando tú hablas de tu cristianismo, te estás olvidando de que es algo que Dios inventó. Dios inventó esa relación entre Él y tú. No es que tú puedas sacar tu propia versión de los hechos. Los hechos están aquí. La voluntad de Dios está aquí. Y ya la hemos descifrado a través de 5 super S's que vimos aquí, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios está aquí. No hay forma de que tú inventes tu propia versión de los hechos. No hay forma que tú digas, no, pues Pablo dice que es carrera, pero yo me la voy a echar en caminata, ¿no? O en bicicleta. No, dice que es una carrera. Y es una carrera con obstáculos. Entonces otro obstáculo es ese, que tú piensas que no es carrera y no la corras. ¿De qué está hablando eso? De ser negligente, de ser perezoso, de ser pasivo, de ser lento. Yo sé que esto va a sonar un poquito presuntuoso, ¿no? Pero es la idea del perdedor, ¿no? Lo que importa es llegar, ¿no? Lo que importa es competir. ¿Será? La invitación es que todos corramos la carrera.
despojándonos de todo ese peso, despojándonos del pecado que nos asedia. Ser pacientes, ¿no? Ser pacientes en Cristo, no distraernos y correr. Vayan al capítulo 12 de Hebreos para complementar esta idea. Porque es lo que dice Hebreos 12 del 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos en las gradas, ¿verdad? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, quiero animarlos a que establezcan una meta en su vida espiritual. Quiero animarlos a que establezcan propósitos en su vida espirituales. Que no todos sean logros materiales, que no todos sean logros intelectuales, que no todos sean logros que son efímeros, o sea, que son de corta duración, o sea, que se esfuman, o sea, que solamente les van a servir en esta vida terrenal. Establezcanse metas eternas, hermanos. Yo no sé cómo van a ser las mansiones en el cielo, pero yo creo que sí va a haber colonias mejores que otras, ¿no? Y va a haber, lo hemos leído, lo leemos cuando el apóstol Pablo habla acerca del tribunal de Cristo, que es el tribunal a donde vamos nosotros, ¿no? Como creyentes. Y habla de los que van a pasar de panzazo, ¿no? Con vergüenza. Todas sus obras se quemarán en el paso por el fuego y al final, pues con vergüenza, pues pasarán a la eternidad, pero sin una corona, sin este premio, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres llegar? Pues es que ya llegué. Somos invitados a participar de el propósito de Dios, ¿no? Un obstáculo muy importante sobre el cual hemos estado abundando y para el cual, con el mismo criterio que como iglesia hemos tenido ante las necesidades que vemos en el cuerpo de Cristo, vamos a dar una herramienta, ¿verdad?, para poder avanzar en ello. Y es la inmadurez emocional, hermanos. Es la inmadurez emocional. Un hermano que se llama Peter Scazzero desarrolló a través de su experiencia como pastor de muchos años y de más de 20 y tantos años ya perfeccionando este ministerio, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Nos da unas clasificaciones, ¿verdad?, de la madurez espiritual de cada individuo y de cómo hay bebés espirituales, cómo hay bebés emocionales, niños emocionales, adolescentes emocionales y adultos emocionales, ¿no? Y como hijos de Dios, pues no nos salvamos porque al final somos seres humanos. Y hay una frase, ¿verdad?, que a mí me llamó la atención de este ministerio que lleva el hermano Peter Scazzero, y que dice que nosotros no podemos madurar espiritualmente si no maduramos emocionalmente primero. Y ya hace unos domingos hablamos precisamente acerca de esas enfermedades espirituales que podemos tener y que nos impiden avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hoy quiero describirte estas categorías emocionales, ¿verdad?, en las que podemos estar algunos de nosotros, y las cuales impiden que podamos avanzar en nuestro proceso espiritual. Todos quisiéramos avanzar espiritualmente, ¿amén? Bueno, hay como 5, está bien, ¿no? Pero yo creo que todo cristiano debe aspirar a madurar espiritualmente. Esa es la meta de la cual también habla el apóstol Pablo, de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El mismo Señor Jesús dice, ¿no?, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dice, aprendan de mí, sean como yo, que quiero ser igual que Cristo, ¿no?
Y la Biblia dice que seamos como Dios, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todas las cualidades de carácter que hemos visto, de las cuales nos faltan como la mitad, ¿no?, nos invitan a buscar ser como Jesús, a madurar espiritualmente. Pero estos atorones emocionales que tenemos en nuestra vida nos impiden ver la parte espiritual, porque muchas veces estamos enfocados en nuestra propia satisfacción, al más puro estilo del humano, del ser humano y del humanismo y todo lo que esto trae consigo. Entonces, otro obstáculo es la inmadurez emocional. Y quiero decirte qué es lo que caracteriza a un bebé emocional, ¿no? Un bebé emocional busca que lo cuiden los demás, como mi nieta. Un bebé emocional le cuesta mucho entrar en el mundo de los demás, integrarse con los demás. Un bebé emocional es impulsado por la necesidad de una gratificación instantánea. ¿Le suena a nuestra sociedad actual? Sí, ¿verdad? Bebés emocionales. Queremos ser recompensados inmediatamente, ¿verdad? Usan a los demás como objetos para satisfacer sus necesidades. Ese es un bebé espiritual, ¿no? Mientras me das, estoy contento. Si no me das, no estoy. Ahora, un niño emocional. Si estás en ese grupo, bueno, eres un bebé espiritual. O puedes tener una característica de cada grupo, ¿no? Los niños emocionales van a estar satisfechos y felices mientras reciben lo que quieren, ¿no? Son los que siempre están diciendo, no, es que dame esto, dame esto. Y mientras me lo das, soy feliz, ¿no? Los niños emocionales se desmoronan rápidamente con las presiones, las desilusiones y los problemas. O sea, el primer problema, se desmoronan, ¿ok? Un niño emocional también interpreta los desacuerdos como ofensas personales. Podemos no estar de acuerdo en algo, pero eso no significa que te odio ni que me odias, ¿no? Pero bueno, es un niño emocional, ¿no? También se sienten heridos con facilidad, se quejan, se retraen, manipulan, son vengativos, son sarcásticos cuando no obtienen lo que quieren. Y les cuesta mucho trabajo hablar de forma calmada acerca de sus necesidades y de las cosas que desean, usando formas amables y maduras. Ese es un niño emocional. Un adolescente emocional siempre está en la defensiva. Se siente amenazado y alarmado ante las críticas. O sea, no soporta una crítica o una exhortación. Mantiene un registro, al menos mental, de lo que le dan. ¿Para qué? Para después pedir algo a cambio. Es el típico, si me das, te doy. Si no me das, no te doy, ¿no? También se enfrentan mal a los conflictos. Generalmente culpan, apaciguan, acuden a una tercera persona, ponen mala cara o ignoran los temas por completo. No. Otra de las cosas que tienen los adolescentes emocionales es que solo se preocupan por ellos mismos. También tienen dificultad para escuchar verdaderamente el dolor, las desilusiones o las necesidades de otra persona. Reafirma el egoísmo de un adolescente emocional. Por último, son muy críticos y muy sentenciosos. Les encanta ver lo malo. Les encanta criticar. Les encanta sentenciar, ¿no? Juzgar, vaya. ¿Okay? Y no les voy a hablar de lo que es un adulto emocional, porque eso debería ser una meta para nosotros. Buscar ser un adulto emocional. Entonces, no se lo pierdan, próximamente va a ser un discipulado que vamos a tomar toda la iglesia para aprender herramientas que nos ayuden a madurar emocionalmente y buscar tener una comunión con Dios sana y libre de todas estas cosas. Quiero hablar de un último obstáculo en nuestra carrera espiritual y ese obstáculo es la ignorancia. Ignorancia. La ignorancia es no saber. La ignorancia es desconocer. Y nosotros en nuestra carrera espiritual a veces ni siquiera sabemos que estamos en una carrera. No sabemos que estamos en una batalla. No sabemos que estamos en una guerra. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo el capítulo 3 de Filipenses? Dice,
A mí, en la segunda parte, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Por qué repetirlo? Porque somos ignorantes, hermanos. Ignoramos las cosas. Fingimos demencia, como dicen por ahí, ¿no? No sabemos ni siquiera que estamos en medio de una guerra, en una carrera, en una batalla. Tampoco sabemos cuál es la meta. No tenemos un propósito en nuestra vida, no tenemos una meta, no tenemos un lugar a donde queremos llegar. Tampoco conocemos las herramientas con las que contamos para la carrera. Dios tiene nuestro equipo deportivo ahí, no es Nike, no es Adidas, no es Fila, es la armadura de Dios. Tenemos un uniforme para nuestra carrera y tenemos nuestra espada de la palabra que es el Espíritu. Las herramientas que el Señor nos da para poder avanzar en nuestra carrera. También somos ignorantes al no conocer estos obstáculos a los que nos vamos a enfrentar. Y tampoco conocemos los enemigos que nos asedian. Esto se llama ignorancia. O a veces lo ignoramos conscientemente, ¿no? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué tanto es tantito? Nadie me está viendo. Alguien decía que realmente el cristianismo, el carácter cristiano, lo manifestamos cuando estamos a solas, cuando nadie nos está viendo. Es cuando realmente puedes saber qué tanto has avanzado en la carrera espiritual. El versículo 16 del capítulo 3, ya casi para terminar, dice: pero en aquello a que hemos llegado, o sea, al nivel a donde vamos, ¿no? Dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ya vamos a empezar con las reglas y las restricciones, ¿no? Pero una regla no necesariamente es algo malo, hermanos. Dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Me gustaría leerles un párrafo precisamente del libro que escribe el hermano Peter Scazzero, de la espiritualidad emocionalmente sana, cuando habla acerca de una regla de vida, ¿no? Y hace una alegoría, ¿verdad? A esas plantas que son trepadoras o que son enredaderas, ¿no? Y entonces tú les pones pues unos palitos para que crezcan derechas, ¿no? Entonces, eso es una regla, una estructura que te puede ayudar a seguir una ruta específica, un camino específico. Entonces, cuando dice que el apóstol Pablo en el versículo 6, sigamos una misma regla, está hablando de tener una unanimidad de propósito, hermanos, como iglesia, como cristianos, como el cuerpo de Cristo, una unanimidad de propósito. Y les voy a leer este párrafo. Hablamos de una regla de vida. ¿Qué es una regla de vida? Un plan deliberado y consciente de mantener a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Nos sirve de guía para ayudarnos a recordarlo a Él continuamente como la fuente de nuestra vida. Incluye una combinación de prácticas espirituales que nos dan estructura y dirección para que centremos nuestra atención en Dios de manera deliberada y lo recordemos en todo lo que hagamos. El punto de partida y la base de cualquier regla de vida es el deseo de estar con Dios y amarlo. Como leíamos en Juan, recién, ¿no? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la relación que Dios quiso establecer con nosotros desde el principio? Él amarnos a nosotros y que nosotros le amáramos también. Y Él nos demostró su amor al mandar a su Hijo a morir por nosotros. Primer tip, ese, unanimidad de propósito. Buscar tener una regla de vida, una estructura que te permita avanzar en el conocimiento de Dios y en amar a Dios. Un segundo tip es que sepas que no vamos solos, no estamos solos. En nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Encontramos esos compañeros de viaje, de carrera, de batalla. Esa carrera con obstáculos podría ser más sencilla si la corremos
como la de relevos, ¿no? De a cuatro. Una parte, otra parte, y ahí nos vamos ayudando, ¿no? Dice en Eclesiastés 4, el 9 y 10, ustedes se lo saben, que es mejor dos que uno, porque dos tendrán mejor pago de su trabajo. Dice, ay, del solo, ¿no? Porque ¿quién lo va a levantar si se cae, no? Pero entonces, yendo dos, se ayudan y se apoyan. Como conclusión, hermanos, quisiera que fuera Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, y vamos a leer del versículo 6 al 8. Una despedida de Pablo, ¿no? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Hermano, todos moriremos en algún momento. Unos antes, unos después. O seremos arrebatados, ¿no? A lo mejor por aquí hay algún Enoc, algún Elías, ¿no? Que se ha traspuesto o se ha llevado en un carro de fuego al cielo. Puede ser, ¿no? En esta carrera, hermanos, no vamos solos. Es una carrera importante, es una carrera para la que necesitamos prepararnos, pero es una carrera donde hay obstáculos. Pero Dios está a nuestro lado, hermanos, dirigiéndonos, cuidándonos y disciplinándonos. Dice el Salmo 23, ¿no? En el versículo 4, que es donde dice, tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. Aunque ande en valle de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara para corregirme y el callado para rescatarme, ¿verdad? Para cuidarme de no caer a algún precipicio o algún obstáculo. Entonces, hermanos, avancemos en nuestra carrera espiritual. Reconozcamos la meta, preparémonos, sacrifiquémonos y alcancemos esa corona de justicia que está guardada para quienes lleguen a la meta, a esta meta que el Señor nos pone por delante. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vaya pasando el grupo de alabanza para que nos acompañen en un último himno. Quiero que cierres tus ojos, quiero que inclines tu rostro y que medites en lo que hemos reflexionado el día de hoy, ¿no? Que analices tu vida espiritual, ¿no? Que realmente pienses, ¿cuáles de estos obstáculos han impedido que crezcas espiritualmente? Y más que eso, hermano, sé honesto. Sé honesto contigo mismo. Seamos honestos con nosotros mismos. Del año pasado a este año, ¿cuál ha sido tu avance espiritual? ¿Cuánto has crecido? ¿Qué más has aprendido? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué transformación ha hecho el Señor? ¿Podrías hacer esa evaluación? ¿Podrías decir, sí, he avanzado a la meta? ¿O podrías decirle, Señor, perdóname porque no había visto que estoy en medio de una carrera, que estoy en medio de una batalla, que estoy en medio de una guerra? Necesito prepararme, necesito estar atento, necesito ser paciente, necesito buscar tu conocimiento para crecer y alcanzar la meta. Vamos a orar. Amado Dios, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, buscando tu rostro, Señor. Queremos ver tu rostro, Padre. Y sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, que sin santidad nadie va a verte, Señor.
Queremos despojarnos de ese peso que traemos encima, Señor. Queremos deshacernos de ese pecado que nos asedia y que nos impide avanzar espiritualmente, Señor. Queremos madurar también emocionalmente, Señor, para que esto no sea un obstáculo a nuestro crecimiento espiritual. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos tener tu dirección, como dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, queremos asirnos de esta promesa. Queremos buscar tu dirección. Queremos buscar tu acompañamiento en este crecimiento espiritual, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a no ser perezosos, a no ser flojos, a no ser pasivos y buscar de una manera intencional ese crecimiento, Señor, que necesitamos para poder ser fructíferos en tu obra, Señor, para poder contribuir, para poder colaborar con ese propósito que al ser tuyo, como nuestro Padre, Señor, también es nuestro, porque es el ministerio que nos has dejado, ese ministerio de la reconciliación que debemos llevar a todo ser viviente, Señor, a todo ser humano. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos confronta. Perdónanos por lo que hemos dejado de hacer y perdónanos por lo que hemos hecho mal también, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, a ser sabios, a estar atentos, Señor, a los llamados que tú nos haces cada día para hacer cosas que tú has puesto en nuestro camino para que llevemos a cabo esas obras, Señor, que contribuyen a la expansión de tu reino. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, te doy gracias por mi vida, Señor, y te doy gracias porque tú me confrontas con tu palabra y me permites transmitir esto a mis hermanos, Señor, para que podamos saber dónde estamos parados en esa carrera, Padre, que estamos puestos ahí por ti, Señor. Esa carrera que quieres que corramos, esa carrera que quieres que sigamos animados, alegres, contentos, porque tú quieres ver eso en nuestros rostros, Señor. Quieres ver alegría, quieres ver que las cosas que hacemos para ti, Señor, las hagamos gozosos, las hagamos contentos, sabiendo que estamos, Señor, cumpliendo tu voluntad, Padre. Que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con amor, Señor. No con tristeza, no por necesidad, Señor, sino que lo hagamos alegremente, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí, por cada familia representada y por los que no están, Señor, que tú puedas estar bendiciéndoles donde estén, Señor, y que puedan en algún momento también tener esta predicación para que ellos puedan entender que están en una carrera, Señor, y que necesitamos avanzar, necesitamos prepararnos, no podemos estancarnos, tenemos que seguir, porque tenemos que llevar fruto delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.